La vida de Pablo nos muestra que fue un gran escritor, un apóstol, que no solamente predicaba a multitudes, sino que mediante las cartas él llegaba hacia las iglesias ya establecidas y hacia las personas de ese entonces. La pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Pablo al escribir Romanos? ¿Cuál fue el propósito? Nosotros en este trimestre vamos a introducirnos a la vida de Pablo cuando él escribe la epístola a los romanos. Por eso el título de esta lección es El apóstol Pablo en Roma. Sigue con nosotros en el programa Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarzuri. Queridos amigos, estamos contentos y felices de poder compartir con ustedes un programa más de Axiomas. Estamos seguros de que este programa llega a sus hogares y que se escucha en toda Bolivia, amplificada en la red Nuevo Tiempo. Y como es de costumbre, tenemos la presencia de dos pastores para que nos ayuden en la comprensión de la lección de esta semana. Está con nosotros el pastor Edmundo Fesufino. Pastor, bienvenido y gracias. Muchas gracias, un placer, una alegría estar en este momento, compartir esta experiencia de Pablo para la enseñanza de la iglesia. Un saludo tal vez al distrito que dirige, pastor. Por supuesto, un cordial saludo para nuestros hermanos del distrito de Barrio Lindo, para la iglesia de Barrio Lindo, Iglesia Oriente y Héroes del Chaco. Dios les bendiga. Qué bueno. También está con nosotros el pastor Ariel Aracena. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Winston. Qué privilegio poder compartir esta lección de este nuevo trimestre que estamos iniciando. Usted es líder de los colportores en la misión. Un saludo a ellos. De todo el departamento de publicaciones, un saludo para todos nuestros queridos colportores y también para nuestros directores de publicaciones de cada iglesia de nuestro territorio. Es así, queridos amigos, estamos acá en Santa Cruz de la Sierra, sede de la misión del Oriente Boliviano. Entonces ahora, antes de iniciar el estudio, vamos a tener una palabra de oración. Pastor Edmundo, por favor. Te agradecemos, nuestro Padre, nuestro Dios, por este momento de meditar en la enseñanza tuya que dejaste a través de este hombre, tu misionero de Pablo. Asístenos en este momento en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastores, amigos, estamos iniciando una nueva experiencia. Vamos a estudiar el libro de Romanos. Pero para entender Romanos, nosotros tenemos que entender el contexto, dónde fue escrito, qué problemas había, por qué fue escrito. Entonces, vamos a introducirnos. Esta será la lección de introducción para el estudio de todo este trimestre. ¿Qué podemos decir, pastores, en relación a este libro que Pablo escribe? ¿Dónde fue escrito? O bueno, primero vamos, el autor. Sin duda que Pablo es reconocido como el autor de este libro. Pablo fue un misionero, un predicador, un plantador de iglesias donde él iba, él plantaba, predicaba y dejaba establecida una iglesia. De manera que Pablo es reconocido como el autor de esta carta. Él lo escribe desde ¿qué lugar, Pastor Ariel? Probablemente él estaba en su tercer viaje misionero. Él desde un lugar llamado Cencrea, que está cerca a Corinto. Él estaba realizando uno de sus viajes, su último viaje misionero, antes de partir para Jerusalén y luego ser encarcelado. Es importante clarificar acá que él está, como mencionó el pastor, en su tercer viaje misionero. Sí. Esa era la estrategia de Pablo, los viajes misioneros. ¿Cuál era la actividad de Pablo en ellos? Como su nombre lo indica, viaje misionero tiene que ver con viajar con un propósito misionero. Y él viajaba para eso, por un lado, para visitar las iglesias que ya había establecido en sus viajes anteriores, en su relación con la iglesia. Y en este viaje, en el tercer viaje misionero, él hizo un plan de alcanzar
otro país. Tenía planificado ir a otro territorio. Exacto. ¿Cuál era ese territorio Él que quería estaba ir soñando? a España. Él soñaba con estar en España. Entonces Roma iba a ser un paso, era un salto hacia España. Así Exacto. es. Y él pensó, allí hay una iglesia ya establecida en Roma. De manera que de Jerusalén pasaría por Roma en su viaje hasta España para establecer iglesia en España, de manera que Roma sería una base misionera como fueron otras iglesias ya Exacto. establecidas. Entonces aquí nosotros clarificamos que Pablo en estos viajes misioneros tenía metas bien establecidas, objetivos bien establecidos. Como ya mencionó el pastor Edmundo, de visitar esas iglesias, de ver cómo estaban. Y es ahí cuando él ve y percibe que en Roma habían surgido... Había cristianos ya, había una iglesia. Ujú. Y es interesante, pastor, que aunque no se sabe cómo fue fundada o a ciencia cierta cómo fue fundada esta iglesia, gozaban de un buen testimonio. Más adelante el apóstol Pablo va a decir que eran hermanos bondadosos, que tenían conocimiento, que podían reprenderse los unos a los otros. Esas son características de una iglesia madura. Eran cristianos maduros. Así que Pablo en el libro de Romanos 15, el versículo 22 les dice, ¿no? Me vi impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué? Porque él pasaba por lugares donde no se había predicado el evangelio. Ese era su objetivo, ser un evangelista, como dijo el pastor Edmundo, un plantador de iglesias. Ahora, podemos extraer varias lecciones de acá. Una de ellas, por ejemplo, cuando una iglesia establecida y somos miembros, pastores de iglesia, miembros de iglesia y nos están escuchando miembros de iglesia también, un objetivo de la iglesia es establecer otra iglesia. Todas las actividades que debemos hacer, debemos planearlas con ese propósito. Exacto. De alcanzar otros lugares para que conozcan el evangelio de salvación en el Señor Jesucristo. No tiene que quedarse ahí. Es decir, la multiplicación. La multiplicación. Y además de eso, pastor, otra lección que podemos extraer es procurar la madurez espiritual. Esta iglesia no había sido fundada por un apóstol o no tenía maestros específicos, pero se conducía sola. Y esas características de bondad, de conocimiento y de que se podían reprender los unos a los otros, era una característica de madurez espiritual. Entonces eso nos enseña que nuestras iglesias deben alcanzar ese punto de madurez espiritual también. Nosotros podemos percibir aquí, pastores, que Pablo, en ese viaje misionero, no solo visitó una iglesia. ¿Qué otras iglesias más él estaba visitando? Allí el pasaje enfatiza en Hechos que él visitó las iglesias de aquella región de Galacia, Frigia, y después debía volver a Jerusalén para, después de Jerusalén, ir a Roma, visitar a los hermanos de Roma y luego ir para España. De manera que había muchas iglesias allí en Europa, en el Asia Menor que conocemos ahora, que ya habían iglesias establecidas. Es interesante que Pablo, a medida que va visitando iglesia por iglesia, descubre que falsos maestros se habían introducido en ellas y ahora él dedica ese tiempo para escribir a los romanos. Lo que él quiere hacer es, en pocas palabras, vacunar un antídoto contra estos falsos maestros. Ya él había tenido una experiencia un poquito difícil en Galacia. Nosotros estudiamos el anterior trimestre la epístola a los Gálatas y hemos visto los problemas que surgieron con los cristianos judaizantes. Y ahora esta es la manera en la que Pablo les está previniendo a los romanos de no escuchar esas falsas doctrinas. Ahora, nosotros podemos ver, la lección está enfatizando que el escribir a los romanos tal vez era una estrategia de él antes que sus oponentes llegasen a Roma. Como ya habían pasado por las otras iglesias, ahora él quiere adelantarse a sus oponentes, a aquellos falsos maestros. Y dice, escribiré a los romanos, y escribe la epístola para mandársela a ellos antes de que él llegase a Roma. Sin duda.
Habían algunas estrategias, algunos planes, ¿no? Mirar a esa iglesia como a la iglesia de Roma, una iglesia de personas que estaban sólidos, estaban firmes, habían escuchado, y la Biblia dice, en Romanos dice que habían buenas noticias de ellos, que habían escuchado que eran personas sólidas, bondadosas, firmes, y también él quería aprovechar esa actitud de esa iglesia para sentar una base para ir a otro lugar, en este caso a España, para predicar. Claro, como ya mencionamos, Roma iba a ser el paso, ¿no? Hacia España. La base misionera. La base misionera. Ahora, ¿cuál es el deseo de Pablo al visitar Roma? ¿Para qué estaba yendo a Roma? Quería ir, en primer lugar, a animar la fe de estos creyentes que habían surgido. Bueno, aparte de llegar a España, ¿no? De que sea animar. ¿Qué más? Él quería animar y también él quería de alguna forma conseguir el apoyo de la iglesia de Roma para plantar esta iglesia. Esto estaba dentro de dentro de la estrategia. Romanos capítulo 15, queridos amigos, del 20 al 27, nos muestra las razones por las que Pablo no pudo haber visitado Roma. No sé si podemos leer, son varios textos, pero si podemos dar una lectura, por favor. Vamos a leer el versículo 20 que dice: de esta manera me esforcé por predicar el evangelio, donde Cristo no había sido nombrado antes, para no edificar sobre ajeno fundamento, sino como está escrito: los que ningún anuncio tenían de él lo verán, y los que nunca oyeron entenderán. Entonces él dijo, de esa manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Cuál era el propósito entonces de ir a Roma? Él sin duda era un plantador de iglesias. Ahí está demostrando eso, ¿verdad? En su corazón ardía la llama de anunciar las buenas nuevas, especialmente en aquellos lugares donde no había iglesia. Y por lo que entendemos, en España no había, pero él había visto ese territorio un lugar para alcanzar y usaría a los hermanos de Roma como una base. Lo que usted estaba mencionando hace un instante, pastor. Se planta una iglesia para que esa iglesia pueda plantar otra iglesia. Así es. Un desafío para todas nuestras iglesias, pastor. En todo el territorio que se nos ha asignado debemos buscar esos lugares donde no hay presencia adventista y plantar una estrategia para alcanzar ese lugar. ¿Y qué mejor estrategia la de Pablo, pastor? Esta estrategia, yo conocí una iglesia en La Paz, donde los hermanos, de manera especial, tenían los ancianos como desafío lograr establecer un nuevo lugar cada año, plantar la bandera del evangelio en un nuevo lugar cada año. Nunca debemos perder de vista esto. Las iglesias no deben perder de vista eso hoy en día. Esta enseñanza viene desde Pablo. Fue una firme alianza que él hizo con el Señor de establecer nuevas iglesias. Qué hermoso es saber esto, ¿no? Y seguir. Si los primeros cristianos, los apóstoles, hicieron este trabajo, dejaron a nuestros padres, los pioneros a nosotros, es una costumbre que deberíamos de hacer. Ahora, Pablo, estamos haciendo un vistazo general del libro de los Romanos. Llega a Roma y la lección nos relata, según la Biblia, que él no llega como una persona libre. Él tenía planeado, como hemos visto, llegar de otra forma a Roma. Pero cuando él visita Jerusalén, nosotros vemos en el libro de Hechos que él es apresado después de un juicio bastante extenuado. Él va hasta Roma, porque él apeló a César, es lo que dice la Biblia. Y ahí en Roma él permanece custodiado por un soldado, por lo que la Biblia misma indica. Y a mí me llama la atención porque muchas veces podemos tener planes, sin embargo Dios tiene otro propósito diferente y nos hace hacer las cosas que finalmente están en sus planes. Él decía, no tengo la intención todavía de ir a ustedes, pero de manera forzosa él va.
y de la forma en la que él menos lo esperaba, ¿no? Como prisionero, y él empieza a animar a la gente en Roma. Es lo que dice la parte final de Hechos, el capítulo 28. Al final, él llega. Y ahora, ¿cuál es la actitud del apóstol? Él llegó, no se quejó, no protestó contra el Señor por qué ocurrió eso. Y cuando vienen dificultades, enseñanza para nosotros, no protestemos. A veces no entenderemos por qué ocurren las cosas. No era el plan de Pablo de él ir preso en esa condición, pero fue allá, enseñó a los hermanos, dice la Escritura que pasó 2 años enseñándoles, alquiló una casa, fue un preso un poco diferente, un preso con un domicilio. Él les enseñó. Y la iglesia, los hermanos de Roma, aprendieron de la experiencia de este gran hombre. Queridos amigos, el plan de Pablo era llegar a España. Roma iba a ser solamente un paso hacia su objetivo. Dentro de los planes estaba llegar a España, pero miren cómo es, que Dios tiene otros planes. Y él se quedó por más de 2 años en Roma, ministrando a los creyentes. En la siguiente sección nosotros seguiremos descubriendo qué tipo de gente cristiana había en Roma. ¿Cuál fue la actitud de Pablo hacia ellos? Seguiremos estudiando aquí en Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos en el estudio, en la primera de este trimestre, titulado El apóstol Pablo en Roma. Vimos en la primera sección cómo Pablo llega a Roma en su tercer viaje, tal vez no planificado de esa manera, pero él llega preso. Ahora nosotros vemos pastores acá, yo quisiera que ustedes me ayuden. La iglesia que él encuentra en Roma, ¿cuál era la característica? Romanos lo dice, ¿verdad? Si podemos leer Romanos 1:7, es un saludo que Pablo hace a la iglesia de Roma y él menciona lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Los santos de la iglesia de Roma. ¿Qué principios nosotros podemos encontrar acá? Aquí hay 3 aspectos, pastor, que podemos resaltar. Primero, que amados de Dios. Ahora, ¿quiere decir que Dios no ama a todos? Yo creo que este es un énfasis a que realmente Dios ama a todos, pero la segunda parte dice que llamados, o sea, Dios llama y solamente aquellos que aceptan gozan de los privilegios de estar cerca de Dios. Y ahora Dios los toma para apartarlos para un propósito especial. Y es por eso que dice santos. Es la palabra específica del griego, ¿no? Que significa ser apartado para un propósito especial. Entonces, estas personas, Pablo está enfocando. Ustedes son amados de Dios. Dios los ama. Ustedes han aceptado su llamado. Y al aceptar su llamado, Dios los está apartando para un propósito especial. Esas eran las características de... Los santos de Roma. Santos es la traducción del griego Hagioi, que literalmente significa sagrados. Era un pueblo que estaba apartado. Es un objetivo, un ideal esto, ¿no? Ustedes fueron llamados para ser santos. Es decir, Dios llama a las personas, Dios ama a todas las personas. Así es. Y ama a todas las personas. Pero desgraciadamente no todos son santos. ¿Por qué? Porque no todos aceptan el llamado de Dios. De manera que cuando Dios llama, lo llama para un objetivo, para un propósito, de un cambio de vida. No es que Dios llama a algunos para que sean santos y a otros no los llama. Llama a todos, solo que algunos responden positivamente a ese llamado. Incluso este llamado fue antes de la fundación del mundo. Así es. El hecho de ser santo no quiere decir que yo no me voy a equivocar en la vida cristiana, no quiere decir que yo no voy a cometer algún error. El hecho de ser santo significa que Dios me ha apartado para un propósito especial.
Y yo creo, pastor, que nosotros, todos nosotros que estamos viendo, estamos escuchando, tenemos esa posibilidad de alcanzar la santidad de Dios siempre y cuando nosotros aceptemos ese llamado, ese amor que Dios nos da. Ahora, perdón. Sí, seguimos, pastor. Llegar, este llamado a ser santos tiene que ver con transformación, También. con cambios. Es decir, Dios nos llama, Dios llama a la persona, pero no es que ser santo va a ser algo ocasional, sino que es algo cotidiano, algo diario. Es una transformación de nuestros hábitos, de nuestra vida. Es la obra en realidad del Espíritu Santo obrando en nosotros cada momento. Ahora, esta característica de la iglesia de Roma debía ser divulgada para todo el mundo, es decir, era un testimonio, lo que dice Romanos 1:8. Pastor, si podemos leer la Biblia. Sí, dice, primero doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Interesante, dice todo el mundo. Hay una buena traducción también podría decir en todas partes. Eso quiere decir que era una iglesia de buen testimonio, pastor. Tenían un buen testimonio. Y ahí es cuando Pablo recalca las características de la iglesia de Roma. Nosotros podemos ver más adelante y vamos a estudiar esto seguramente en lecciones futuras, ¿no? Las características, lo que dice Romanos 15:14. ¿Cómo Pablo describe a la iglesia de Roma? Ahora, sí, enfatizando lo que está mencionando la lección, llenos de bondad. Es decir, ese era el mensaje que ellos daban a su comunidad. Así es. Los demás lo conocían por esa característica. Ellos los veían de esa manera. Así es. ¿Cómo nos ven las demás personas a nosotros? ¿Cómo ven a nuestra iglesia? ¿Cómo me ven como persona? ¿Cuál es mi principal característica que distinguen los demás? Qué importancia, o que ¿no? muestro ante los demás. Qué importancia el testimonio de cómo nos ven. Bondad, supuesto. gentileza, demostrar El amor. otro aspecto que menciona es conocimiento. Es No decir, eran neófitos. ellos conocían cómo se adquiere el conocimiento. Estudiando. Es por medio del estudio de la Biblia. Es por medio de pasar tiempo con Dios cada mañana, cada momento. No solamente cuando voy a la iglesia, sino cotidianamente. Y en tercer lugar, nosotros podemos mencionar que ahora, estudiados la palabra de Dios, ser bondadosos, ellos se podían decir, vamos a decirlo de esta manera, decir las verdades, no recriminarse, sino amonestarse, Amonestarse. ¿no? Otra buena traducción para amonestarse tendría que ser tiene que ver con ayudar a una persona, poder rescatarlo. O sea, no voy a ir a retearlo necesariamente, voy a actuar contra la actitud, pero voy a seguir amando a la persona. Eso es como Jesús enseñó en Mateo 18, ¿no? Hablar con la persona y ganarlo para Jesús. Y en este caso, esa era la actitud de los romanos. ¿Cómo podemos ahora concluir, pastor? ¿Qué podemos pedir a nuestros amigos al estudiar durante este trimestre la lección de Romanos? Romanos, algunos lo ven con un fuerte contenido teológico y en verdad tiene contenido teológico, pues toda la Biblia tiene este contenido. Romanos, el libro de Romanos, es una carta de inspiración para las personas, para mí lo es. Inspiró el mensaje que Dios dio a través de Pablo, inspiró a la iglesia, animó a la iglesia, animó, fortaleció la reforma protestante, Martín Lutero, y hoy, este año, estamos recordando 500 años de esa reforma. Y fue motivo también de muchos movimientos religiosos en la iglesia, reavivamiento religioso, que también lo sea para nosotros. Que el estudio de este libro de Romanos sea una inspiración en nuestra vida espiritual. El mensaje central, la salvación para toda la humanidad, y que solamente se centra en Cristo Jesús, el Salvador de Pablo, de los romanos y de todos los creyentes. Así es. El foco principal es Jesús en esta epístola a los romanos.
Así es, queridos amigos, los Romanos, una epístola que tal vez muchos de nosotros lo podamos ver con mucha teología, un Pablo que está luchando por herejías que se estaban introduciendo en la iglesia, pero con un mensaje central. Dios tenía un pueblo especial en Roma, y ese pueblo especial hoy se traslada a todo el pueblo de Dios en el mundo, y que todos nosotros somos especiales para Dios y que nosotros tenemos que creer en Cristo Jesús. Va a ser interesante y motivador estudiar la epístola a los Romanos. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. El tiempo es corto en comunicación, pero creemos que hemos extraído lo principal de la lección de esta semana. Te invitamos a que tú sigas estudiando. Queremos agradecer al pastor Edmundo Ferrufino. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Fue un privilegio, muchas gracias. También agradecer al pastor Ariel. En otra oportunidad también estaremos, pastor. Gracias, pastor, y gracias, pastor Ferrufino, por este estudio de la lección. Queridos amigos, la siguiente semana nos volveremos a encontrar aquí en el programa Axiomas. El tema será el conflicto, ya ahora sí adentrándonos a la epístola de los Romanos. Hasta la próxima aquí con el programa Axiomas.